Buenas noches, mi nombre es Oscar Valera, estudiante de Ingeniería y Mantenimiento Mecánico de la Universidad Fermín Toro. Vamos a estudiar la práctica número 2 del laboratorio de corrosión, donde vamos a comenzar por la definición de los siguientes conceptos. Celdas celda electroquímica, celda bioquímica, aplicaciones. Par galvánico, pH, tenemos pH, serie electroquímica, electrodo de referencia, ion, bueno, vamos a comenzar por celdas electroquímicas. Es un dispositivo simple de 2 electrodos y electrolito, capaz de generar electricidad por la acción química dentro de la celda o de producir una acción química por el paso de electricidad. En pocas palabras, es un dispositivo que procesa energía. Reacciones que tienen lugar son la de oxidación y reducción. Aplicaciones. Actualmente tiene gran aplicación en la generación de energía eléctrica. Existen aplicaciones desde computadoras, portátiles, teléfonos celulares, sistemas de medición de alcohol en la sangre, hasta aplicación estacionaria como lo son el sistema de alimentación de respaldo en casas, sistema de alimentación en edificios, aplicaciones en transporte, entre otras tantas. Par galvánico. Se llama par galvánico al formado por dos partes distintas de una superficie metálica o de dos metales distintos que en contacto con un electrolito, generalmente agua, tiene una diferencia de potencial, por lo que se forma una pila galvánica en la que el ánodo, potencial más negativo, se corroe, mientras que el cátodo, potencial menos negativo, no sufre corrosión, sufre reducción, es decir, recibe electrones. El flujo de corriente es el ánodo al cátodo en el electrolito por medio de iones y en el metal por medio de electrones. A mayor diferencia de carga, más rápida es la corrosión del material, más electrones negativos. Por eso podemos llamarlo par galvánico, por la corrosión que sufren los metales uno del otro. pH es un sistema para medir la acidez o la alcalinidad de una solución basada en potencial de esta solución o sustancia para donar o recibir iones de hidrógeno. La escala de medida de pH. El pH va de 0 a 14. 0 es acidez. 14 es el base, el opuesto, que es base. Y 7 neutro, como su nombre lo indica, o intermedio. Serie electroquímica. Todos los elementos metálicos y el hidrógeno han sido ordenados en la llamada serie electroquímica, de acuerdo con la posibilidad que tiene
de ceder electrones para producir el desplazamiento. La serie electroquímica. Serie electroquímica está ordenada de la siguiente manera, que es así: litio, sodio, calcio, zinc, hierro, hidrógeno, calcio, no cobre aquí, cobre, plata, Hg y oro. De la serie electroquímica. Electrodo de referencia. Electrodo de referencia es el utilizado para medir el potencial contra otros electrodos en una celda electroquímica. Ion. El ion que aparece en el cátodo tiene carga positiva, se llama catión y procede de un elemento electropositivo. El ion que aparece en el ánodo tiene carga negativa y se llama anión y procede de un elemento electronegativo. El objetivo de la práctica 2, esta práctica 2, es estudiar la serie de fuerzas electromotriz demostrando el desplazamiento de ion por un metal. El objetivo específico: observar la influencia de concentraciones, temperatura y agitación sobre el fenómeno corrosivo. Los integrantes son Luis José Lucena. Luis José Lucena, Alexander Freites, Oscar Galindo, y Selimar Olivar. Estos son los integrantes. Los materiales utilizados son una balanza, 2 vidrios de reloj, 3 vasos de precipitado de 100 mililitros, un cilindro graduado de 10 mililitros, uno de 100 mililitros, 2 cucharas, 2 varillas agitadoras, una solución de sulfato de cobre, sulfato de níquel y agua destilada. Tienen en la respectiva campana el ácido clorhídrico. En la mesa de trabajo está constituido por una prensa, 2 cepillos de alambre, una lija, un martillo, una tijera para cortar metal, las probetas preparadas para realizar la práctica. Son una de cobre, una de acero de bajo carbono, acero galvanizado, y una aluminio y acero inoxidable. Acero inoxidable. Estas son las probetas. El procedimiento es: colocan 80 mililitros de solución de sulfato de cobre al 5% formado por 80 mililitros de agua destilada y 4 gramos de sulfato de cobre. Colocan mezcla con una varilla agitadora, luego la lámina de acero de bajo carbono, la sumergen durante 1 minuto en la mezcla de sulfato de cobre,
Luego proceden a observar que la lámina se torba de color rojizo, esto debido a que ocurre una reacción de oxidación que libera electrones y son absorbidos por iones de cobre. La reacción es la siguiente. La reacción es el cobre más 2 electrones, cobre más 2 electrones, cobre, que es reducción. Reducción y el hierro más 2 electrones, hierro, oxidación. Oxidación. Luego es sumergida la lámina de acero inoxidable, no se torna de color rojizo, esto debido a que está compuesta por metales como níquel y hierro, la cual son altamente activos, de potencial alto. No se observa rojizo porque por el oxígeno de cromo que tiene en la superficie. Se trabaja en la campana el ácido por higiene. Esto con una procedimiento con una mezcla de 80 mililitros de solución de ácido clorhídrico al 100%, está formado por 76 mililitros de agua destilada y 4 mililitros de ácido clorhídrico. Luego se mezcla con la varilla agitadora. Es sumergido la probeta de cobre en ácido clorhídrico al 5%. Se observa que no ocurre ningún cambio, ya que el potencial del hidrógeno es más alto que el del cobre, que es más noble. Luego es sumergida la lámina de zinc en ácido clorhídrico al 10% por un minuto. Se observa que se forman algunas burbujas, que es el flujo de hidrógeno a medida que el hidrógeno se va desplazando. Al sacar la probeta se observa la oxidación en el zinc, esto debido a que el valor potencial del zinc es más alto que el del ácido clorhídrico. Está donde la reacción es así: dos hidrógenos, dos electrones, hidrógeno. Esta es reducción. Y el zinc, electrones, oxidación. Esta probeta está compuesta de níquel, hierro y cromo. Estos metales mencionados, sus potenciales de oxidación en la probeta está protegida por una capa de óxido de cromo que hace que una protección no ocurra ningún proceso de oxidación. 80 mililitros de sulfato de níquel al 5%, formado por 80 mililitros de agua destilada y 4 gramos de sulfato de níquel, se vierte en una mezcla con una varilla agitadora. Se sumerge en una probeta de acero de bajo carbono. El proceso de oxidación es muy lento, ya que el potencial del níquel es bastante cercano al del acero de bajo carbono, motivo por el cual el proceso de oxidación es muy lento. Entonces ahí tenemos lo siguiente: que el níquel más 2 electrones es reducción. Y el hierro más electrones, oxidación. Luego se sumerge la probeta de aluminio en la solución de sulfato de níquel al 5% por un minuto.
Está formado por una capa muy tenue con color amarillento, esto debido a que el diferencial de potencial de oxidación es muy alto. Entonces ahí tenemos que níquel más los electrones níquel reducción. Y aluminio oxidación. En conclusión, cuando se sumerge un metal como el acero de bajo carbono en una sustancia como el sulfato de cobre, ya por lo general se produce una reacción donde el acero de bajo carbono sufre una oxidación, esto debido a que el diferencial de potencial de estos elementos cobre y acero son muy distantes. Ellos dan unas recomendaciones también que son, tienen un ejemplo a nivel industrial como son las láminas o el alambre. Esto para ser almacenado, para disminuir el proceso de oxidación, pasan por un proceso en el cual es sumergida en una solución de sulfato de cobre y al sacarlo salen cubiertas con una capa de sulfato de cobre y así pueden almacenarse y mantenerse. Pues, el proceso de oxidación es más lento, eso lo hacen en las industrias para mantener las industrias de grandes producciones, para mantener los materiales. La conclusión general que damos es: en la probeta donde el potencial es más alto que la sustancia se produce en reacción de oxidación, y en la probeta, en la probeta, por ejemplo, en el zinc, cuando se mezcla con el ácido clorhídrico. Bueno, es todo con respecto a la práctica número 2 del laboratorio. Espero sea de su agrado.